Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema. En este caso vamos a adentrarnos a lo que son las máquinas térmicas. En este caso, en la idea de analizar lo que es la variación de energía interna y el rendimiento. Ya que dominamos el tema de propiedades extensivas, intensivas, ya que conocemos las variables termodinámicas, ¿sí? Ya podemos empezar a analizar prácticamente cómo es que se comportan en una máquina térmica. Pero antes de eso tenemos que analizar que existen máquinas térmicas reales y máquinas térmicas ideales, y entonces tenemos nosotros que analizar prácticamente su diferencia. Bien, ¿de qué se compone una máquina térmica? Técnicamente tenemos aquí un diagrama, el cual nos va a indicar, en este caso, cómo se estructura una máquina térmica. Se dice que una máquina térmica depende de un foco caliente, que en este caso va a ser la fuente de energía. Posteriormente, tenemos la máquina misma que va a realizar un trabajo, ¿sale? Y el resto de la energía que no se ocupe se va a enviar al foco frío, que también se le conoce como medio ambiente, vecindad o sumidero, ¿sale? Entonces, imagínate un pocillo de metal que tiene agua y que está tapado, ¿sale? Y que está en tu estufa y tú le prendes al fuego. En este caso, tu foco caliente, pues va a ser el fuego, ¿ok? ¿Cuál sería la máquina térmica? Pues el pocillo con agua. ¿Cuál sería el trabajo que se realice? Pues precisamente esa evaporación, ¿sale? Ese ciclo en el cual se va a condensar ahí en la tapita, y a lo mejor dependiendo de la cantidad de agua pues vas a poder lograr que se mueva la tapa, ¿no? Un ejemplo, en ese caso ese sería el trabajo desarrollado. Pero si yo toco en este caso el pocillo, o si yo acerco mi mano a cualquier parte del pocillo, pues voy a sentir calor. ¿Por qué? Porque se está disipando calor, es decir, el calor que no se está ocupando se está desechando hacia el medio ambiente, ¿ok? Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues nos indica técnicamente que tenemos una temperatura inicial, ¿sí? La cual genera un calor inicial, posteriormente se convierte en trabajo, y por último tenemos un calor final y una temperatura final, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a expresarlo matemáticamente como el calor inicial igual al trabajo más el calor final. Si nosotros queremos saber el trabajo realizado, pues va a ser el trabajo igual a el calor inicial menos el calor final, es decir, la diferencia de los calores. Ojo acá, no confundamos. Yo les decía que cuando hablamos de temperatura nos podemos referir a temperatura fría o caliente. Entonces aquí es por eso que tenemos que representar bien que estamos aplicando calor y que ese calor está desarrollando un trabajo. Bien, acá tenemos otro diagrama, ¿sí? Vemos un foco caliente o mi fuente de energía. Posteriormente esa fuente de energía se va a la máquina térmica y esa máquina térmica realiza un trabajo. ¿Cuál es la diferencia aquí, jóvenes? Que no estamos teniendo un foco frío, no estamos teniendo como tal un medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en primera, que la variación de energía interna, ¿sale? En este caso, tiende de 0 a 100, a 100%. De 0% a 100%. Y que el rendimiento de esta máquina térmica va a ser del 100%. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo va a ser igual al 100%. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos aquí, jóvenes? Vamos a suponer que yo aquí aplico 75 grados Celsius. Estos 75 grados Celsius, ¿vale? Empiezan a trabajar, empiezan a transferirse a la máquina. Técnicamente estos 75 grados Celsius, cuando lleguen aquí a la máquina, ya no van a ser los mismos 75, estos 75 van a ser mi 100%, vamos a decirlo así, ¿sí? Aquí ya no voy a tener estos 75 por la misma transferencia de calor y la disipación del calor y la variación de energía interna. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que ya tengo aquí 60 grados Celsius. Esto quiere decir que es aproximadamente un 80% del 100 que tenía,
¿sale? Y posteriormente aquí en el foco frío, ya cuando se realizó el trabajo y se disipó el calor, pues vamos a suponer que yo ya tuve 30 grados Celsius. En este caso, si se dan cuenta, vamos a tener aquí que de estos 30 que resultaron, realmente lo que se aprovechó fue en esta parte, ¿sí? En esta parte fue donde se aprovechó la mayor cantidad de calor, el resto se disipó. Sin embargo, bueno, una máquina térmica no se comporta generalmente así. En este caso, el calor que se disipa es la mayor cantidad, es en mayor proporción, ¿sale? En este caso, las máquinas térmicas tienen un rendimiento aproximado entre el 70 y el 80%, ¿sale? Y eso en condiciones de uso adecuadas, cuando digamos que prácticamente están en condiciones de operación eficientes, ¿ok? Es cuando se dice que una máquina térmica te da una eficiencia o un rendimiento adecuado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo aquí tengo una temperatura inicial, un calor inicial y tengo mi trabajo. Vamos a suponer que aquí tengo 80 grados Celsius, que son mi 100%. 80 grados Celsius, que son mi 100%. Aquí yo voy a seguir teniendo los mismos 80 grados Celsius y van a ser mi mismo 100%. Y aquí yo voy a seguir teniendo mis mismos 80 grados Celsius que van a ser mi 100%. ¿Qué quiere decir? Que no hay pérdidas, que no hay foco frío, que el calor que yo aplico, ¿sí?, se va a convertir, el 100% del calor se va a convertir en 100% del trabajo. Yo les puedo decir, jóvenes, que no existe una máquina que te dé este rendimiento. No existe ninguna máquina que te pueda dar el 100%. Y bien fácil, volvamos al ejemplo del pocillo. Si yo tengo agua hirviendo, sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Si yo pudiera tocar el pocillo sin quemarme, ¿sí?, o si yo pudiera poner la mano encima de la tapadera sin quemarme, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Que esa máquina no está despidiendo calor, es decir, que todo el calor que está entrando se está quedando ahí adentro y se está convirtiendo en trabajo, ¿sale? Técnicamente la tapa pues, prácticamente hasta levitaría, ¿no? Estamos suponiendo. Tal vez levitaría del pocillo porque se está aprovechando el 100%. Sin embargo, vayamos a poner un pocillo con agua hirviendo y toquémoslo a ver si no nos va a quemar. El hecho de que nos queme quiere decir que está disipando calor hacia el medio ambiente, hacia el sumidero, al foco frío, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia, jóvenes? Que la máquina térmica, a esta le vamos a llamar real. La máquina térmica real es aquella que aprovecha cierta cantidad de calor, la convierte en trabajo y el resto lo desecha, sabiendo que su rendimiento es entre el 70 y el 80%, ¿sale? Y la cantidad de calor que desecha a veces es mayor que la que aprovecha, ¿sale? Y la máquina térmica ideal es aquella que aprovecha o que se le aplica 100% de calor, ese 100% de calor lo convierte en trabajo y no disipa o desecha nada. Esta existe, esta no existe, sin embargo esta yo la puedo representar matemáticamente. Yo te puedo decir, calcular el rendimiento, la eficiencia de una máquina térmica, de una máquina térmica ideal, la cual se le aplican 450 grados Celsius de calor, calcula el trabajo y el rendimiento, ¿no? Entonces prácticamente, bueno, haces tu formulita y al final de cuentas pues el rendimiento va a ser 100%, ¿sale? Entonces matemáticamente lo podemos representar, pero técnicamente no existe. Y esta, pues sí existe, y también podemos calcular tanto el calor que ingresa, que va a ser Q1, ¿sale? Podemos calcular el trabajo, ¿sale? Y podemos calcular el calor que sale, que va a ser Q2. Calor que entra, calor que sale, ¿sale? Y obviamente W, trabajo, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar una máquina térmica? Pues bueno, ustedes saben que yo soy fanático de los autos, amante de los motores. Pues los motores de combustión interna, gasolina, diésel, ciclo Atkinson, rotativos,
utilizan este principio, ¿vale? Las calderas, prácticamente cualquier máquina, componente que esté sometido a calor, va a utilizar, digámoslo así, este diagramita, este proceso, ¿ok? Entonces, repito, máquina térmica real, aquella que existe, ¿sí? Que va a aprovechar cierta cantidad de calor, la va a convertir en trabajo, y lo que no le sirva, lo va a desechar al medio ambiente o foco frío. Máquina térmica ideal, aquella que aprovecha el 100% del calor, lo convierte en trabajo y no desecha absolutamente nada al foco frío. La variación de energía interna es de 0 a 100, ¿sí? Y el rendimiento es del 100%. En la vida real no existe, se puede representar únicamente de manera matemática, y esta sí existe, ¿vale? Les repito, calderas, motores de combustión interna, ciclodiesel, gasolina u Otto, Atkinson, etcétera, ¿sale? Entonces, esta es la manera en la que nosotros debemos representar técnicamente estas máquinas. Y bueno, aquí, al estar representando esto, existen algunos cambios cuando hablemos de variación de energía interna. ¿Por qué? Porque dependiendo en este caso, digámoslo así, el combustible que estemos utilizando, ya sea aquí, por ejemplo, podemos utilizar a lo mejor gas LP, podemos utilizar algún otro combustible fósil, algún hidrocarburo. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar a lo mejor agua, podemos utilizar a lo mejor algún otro material, no sé, algún gas, por ejemplo, ¿sí? Todo esto va a generar cambios de volumen, masa, densidad, y ahí es donde nosotros vamos a relacionar prácticamente lo que son las variables termodinámicas, y podemos analizar cuáles son intensivas y cuáles son extensivas. Bien, más adelante, jóvenes, vamos a hacer algunos cálculos referente a estos temas. Sin embargo, bueno, era importante para mí y para ustedes que pudieran analizar estas dos, pues esta diferencia, ¿no?, entre máquinas térmicas reales y máquinas térmicas ideales. Bien, pues nuevamente, jóvenes, la misma recomendación de siempre: sigamos las medidas de sanidad, utilicemos nuestro gel antibacterial, nuestro cubrebocas, guardemos la sana distancia, pues tratemos de estar en casa, jóvenes. Y les comento que sigo ahí atento en el WhatsApp para cualquier duda que tengan. Están trabajando en lo que son sus dos experimentos. Esos dos experimentos, así los pueden representar, ¿sale? Están trabajando en la solución de sus ejercicios, ¿ok? Y bueno, pues cualquier tema, aquí estoy a la orden para poder disipar sus dudas. Muchas gracias. Hasta luego.